tengo algo que contaros. Acabo de escribir mi primer libro sobre yoga. Muy buenas a todos, esto es Banterlux, un canal donde vamos a hablar de yoga, de filosofía y de cosas de la vida. Pero sobre todo, vamos a tratar esos temas que tuvieron que quedarse fuera de este libro para no convertirlo en un auténtico tocho. El manuscrito original tenía más de 600 páginas y hubiera sido un ladrillo difícil de digerir. Este canal es el espacio donde todo eso puede seguir creciendo. Así que si te acabas de iniciar en esta disciplina y te abruma la cantidad de yogas distintos que existen, si llevas tiempo practicando pero sientes que no avanzas o que algo no termina de encajar, o si ya tienes experiencia pero te apetece descubrir una visión más integradora y actual del yoga, entonces este libro te puede interesar. Porque el yoga a día de hoy es un universo enorme. Hay estilos, escuelas, tradiciones, métodos y muchas veces uno no sabe muy bien por dónde empezar o cómo conectar todas esas piezas. De hecho, es muy común que empecemos con entusiasmo y al cabo de un tiempo nos sintamos un poco perdidos. Hemos aprendido posturas, hemos oído hablar de una filosofía milenaria, tal vez probamos también a meditar, pero no siempre está claro cómo encaja todo eso dentro de un mismo camino. Hay muchísimos libros buenos sobre el yoga, y muchos de ellos los considero fundamentales y de gran inspiración. Pero incluso con la enorme cantidad de libros que ya existen, quiero darte 3 razones por las cuales creo que este puede ser especialmente útil. La primera razón tiene que ver con la naturaleza misma del yoga. El yoga es un sistema extremadamente amplio y complejo, e incluye práctica física, respiración, meditación, ética, filosofía, psicología y también una cierta manera de entender la vida. Por eso, es muy poco probable que un solo libro abarque todos sus aspectos con profundidad. Si vas a una librería y buscas libros sobre yoga, te vas a encontrar con una realidad. La mayoría de libros se centran en un solo aspecto. Encontrarás muchísimos libros que ponen todo el énfasis en el trabajo postural. Libros llenos de fotografías, secuencias, alineaciones, variaciones de posturas, y quizás mencionan de pasada otras cosas como el respirar o la meditación. También encontrarás libros dedicados casi exclusivamente a la filosofía del yoga. Textos que hablan de los Yoga Sutras, de conceptos metafísicos, de liberación espiritual, de la naturaleza de la mente, pero que apenas dicen nada sobre cómo mover el cuerpo en la esterilla. Y luego están los libros monotemáticos que hablan sobre la respiración, la meditación o la historia del yoga. Cada uno de esos enfoques puede ser muy interesante, pero muchas veces se pierde la visión de conjunto. Y este libro ofrece precisamente eso, una introducción a todos esos aspectos. Obviamente, no profundiza en cada uno de ellos con el mismo nivel que un libro especializado. No pretende sustituirlos, pero sí busca algo que a veces falta, entender el mapa general del yoga. Cuando vemos este mapa completo, podemos comprender mejor el alcance que tiene la práctica. Y una vez que entendemos todo lo que nos ofrece el yoga, entonces podemos decidir conscientemente hasta dónde queremos profundizar en cada dirección. La segunda razón es que hay muchas cosas en el yoga que se han quedado un poco desactualizadas. Y si no las revisamos con espíritu crítico, pueden convertirse en un lastre para nuestra práctica. Esto ocurre sobre todo en el ámbito físico. Muchas de las posturas y secuencias que se practican hoy en día por todo el mundo fueron popularizadas por grandes maestros yogis del siglo XX. Personas con mucho carisma, con una enorme disciplina y muchas veces con una flexibilidad extraordinaria. Pero también hay que decir que muchos de ellos tenían un conocimiento bastante limitado del cuerpo humano desde el punto de vista científico. La anatomía moderna, la biomecánica o la fisiología del movimiento han avanzado muchísimo en las últimas décadas. Y gracias a ese conocimiento, hoy sabemos que algunas de las propuestas tradicionales no siempre son las más eficientes, ni las más seguras. Esto no significa que haya que tirar todo lo anterior por la borda, ni mucho menos, pero sí significa que podemos revisar la práctica con ojos nuevos, incorporar lo que ya sabemos sobre el funcionamiento del cuerpo y organizar nuestra práctica física de una manera más inteligente. El yoga, al fin y al cabo, siempre ha sido una tradición viva, y las tradiciones vivas evolucionan.
La filosofía tampoco se libra de esta revisión. Si uno se acerca a los textos clásicos del yoga esperando encontrar una guía directa para lo que hacemos en la esterilla, puede llevarse una pequeña sorpresa. La mayoría de esos textos hacen referencia a un tipo de yoga muy distinto al que practicamos hoy, un yoga ascético. Un camino en el que el practicante renuncia a las comodidades del mundo, se retira de la vida social y se dedica casi por completo a la búsqueda de la liberación espiritual. Este estilo de vida está literalmente a años luz de lo que hacemos cuando desplegamos una esterilla en el salón de casa o vamos a una clase después del trabajo. Sin embargo, durante décadas se ha intentado mezclar directamente esa filosofía estética con nuestras secuencias modernas de posturas. Y el resultado, muchas veces, es un gran ejercicio de onanismo mental. Es un discurso que suena profundo, pero en realidad tiene poco que ver con nuestra experiencia cotidiana. Por eso, creo que es importante volver a mirar esa filosofía milenaria con calma, entender el contexto en el que surgió y preguntarnos con honestidad qué partes de esa tradición pueden ser útiles para el yoga que practicamos hoy. El yoga siempre ha evolucionado adaptándose a los tiempos y a las necesidades de las personas. Y si queremos que siga siendo una herramienta viva, tenemos que permitirnos también ese ejercicio de revisión. La tercera razón es la más personal. En el libro recojo muchas de las conclusiones a las que he llegado después de años de práctica, de estudio y también de muchas dudas. Habla de cómo practicar, de qué practicar, del porqué de muchas cosas que hacemos en la esterilla, pero también habla de algo que para mí es fundamental, cómo el yoga continúa fuera de la esterilla. Porque al final la práctica no termina cuando acabamos la clase y nos vamos para casa. Hay paralelismos muy interesantes entre la manera en la que abordamos una postura difícil y la manera en la que afrontamos los desafíos de la vida. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale? ¿Cómo gestionamos la frustración? ¿Cuánta paciencia tenemos con nosotros mismos? En este sentido, la esterilla se convierte en una especie de laboratorio, un lugar donde observarnos. Porque la forma en la que nos comportamos en la práctica suele ser un reflejo bastante fiel de quiénes somos. Hay personas que se exigen demasiado, otras que se rinden demasiado pronto, algunas que siempre se están comparando con los demás. Y a veces el yoga consiste simplemente en empezar a darse cuenta de esos patrones y crear un espacio para practicar la aceptación, aprender a escuchar el cuerpo y encontrar un equilibrio entre esfuerzo y relajación. Las ideas que aparecen en el libro no son reglas para crear una nueva escuela de yoga, ni un método revolucionario, ni una verdad absoluta. Son simplemente reflexiones, ideas que a mí me ayudaron a encontrar un camino de práctica más sólido, más coherente y también más honesto. Y quizá, con un poco de suerte, puedan servir también a otras personas que estén recorriendo su propio camino dentro del yoga. Así que si todo esto te resuena de alguna manera, probablemente este libro sea para ti. Y si no, bueno, siempre nos quedará seguir hablando de yoga, de filosofía y de cosas de la vida por aquí. Porque al final de eso va también este canal, de seguir practicando, de seguir preguntando y de seguir aprendiendo por el camino. Muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente.